Buenos días, mi nombre es Jessica Vanegas, agente de desarrollo. En nombre de Cámara de Comercio de Barranquilla, reciban todos una cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos propiciado pensando en el bienestar de nuestros empresarios y conscientes de la importancia de acoger las medidas que se requieren para cuidar de ustedes, que son nuestra razón de ser. Antes de iniciar nuestra jornada de hoy, queremos que sepan que la CCB seguirá poniendo a su disposición charlas de conocimiento y demás soluciones al alcance para que sigamos siendo su aliado en la evolución de sus negocios. Los invitamos a consultar nuestra página web donde encontrarán la programación de las próximas charlas virtuales que estaremos realizando especialmente para ustedes. A continuación, le damos la bienvenida a nuestro speaker de hoy, el doctor Juan Carlos Aguancha, director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, abogado y comunicador social periodista con formación en conciliación, especialista en Derecho Público, Derecho de Sociedades y magíster en Derecho Público. Nos acompañará con el taller Conciliación en Arrendamiento Comercial. Les recordamos a todos nuestros participantes que podrán utilizar el chat para realizar comentarios en referente al audio. En el mismo podrán encontrar un link donde podrán acceder al material de trabajo. Al finalizar su intervención, les estaremos enviando una encuesta que nos permitirá conocer cómo ha sido su experiencia. Valoramos mucho sus respuestas porque con ellas seguiremos construyendo soluciones para nuestros empresarios. Estaremos ofreciendo un tiempo al finalizar la charla para responder las preguntas o inquietudes que se generen en esta actividad. Por favor, utilizar el buzón de preguntas para todas sus inquietudes. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Adelante, doctor Juan Carlos. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a este taller sobre conciliación en arrendamiento comercial. Mi nombre es Juan Carlos Aguancha, soy el director del Centro de Conciliación y Arbitraje. Antes de iniciar, quiero hacer un breve recuento de la situación que se ha originado en Colombia por la pandemia COVID-19 y que llevaron al gobierno nacional, en virtud del estado de emergencia, a decretar medidas para facilitar la negociación en arrendamientos entre arrendatario y arrendador. Con la declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno nacional y con ese estado de excepción, el Ejecutivo puede emitir decretos con fuerza de ley que tienen un impacto en la materia económica o social de la cual se está realizando. En materia de arrendamientos, las actividades económicas que desarrollan los comerciantes a través de esos establecimientos de comercio que funcionan en locales comerciales se han visto afectados por la pandemia del COVID-19. En este orden de ideas, cabe resaltar que la conciliación en materia de arrendamiento comercial tuvo un desarrollo legislativo en virtud del decreto 579, que fue dictado por el gobierno nacional en virtud de ese estado de emergencia. A través de ese decreto legislativo, el gobierno nacional tomó medidas transitorias, eso sí quiero que lo dejemos claro, transitorias, en virtud de la vigencia del decreto y hasta el 30 de junio, para mitigar los impactos económicos de la crisis por la pandemia del COVID-19 en relación con los contratos de arrendamiento. En virtud de este taller, solo nos vamos a referir al arrendamiento comercial y a una iniciativa que ha tomado la Cámara de Comercio de Barranquilla en virtud del plan Reactiva que esta entidad pone a disposición de los comerciantes de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Antes que todo, vamos a iniciar un breve camino por conocer qué es la conciliación, porque a través del plan Reactiva que estableció la Cámara de Comercio y en su centro de conciliación, se va a ofrecer un servicio atado al contrato de arrendamiento comercial que luego, más adelante en esta charla, le vamos a indicar cómo acceder a él. Lo importante es cómo logramos mitigar los efectos económicos de los arrendatarios que se están viendo afectados por el COVID-19 para cumplir con la principal obligación de un contrato de arrendamiento en materia comercial en este caso, que es el pago del canon de arrendamiento. Entonces, vamos a ir poco a poco desarrollando la idea, pero antes vamos a explicarle en qué consiste la conciliación. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado que es el conciliador.
El conciliador es la persona que tiene el rol de colaborar y ayudar a las partes en una negociación a través de este mecanismo alterno de solución de conflictos para lograr la solución del conflicto. En este caso, en materia de arrendamiento comercial, el conflicto puede ser que se origina es por la imposibilidad del arrendatario de pagar el canon de arrendamiento, o que puede ser porque el arrendatario, en virtud de que no puede pagar el canon de arrendamiento, quiera hacer la entrega real y material del inmueble en una fecha estipulada de acuerdo con una negociación que haga. El conciliador tiene un rol muy importante porque puede formular una fórmula de arreglo que es, debe ser libre y voluntaria para las partes a acogerla, pero no tiene un rol de simple mediador, es decir, puede plantear una fórmula de arreglo para que las partes logren un acuerdo en virtud del contrato de arrendamiento que ellas tienen. Entonces, pero la conciliación son las partes. El conciliador solamente ayuda a que las partes logren un acuerdo, pero la negociación directa la hacen las partes. Entonces, aquí prima la autonomía de la voluntad de las personas en una negociación que siempre tiene que respetar la ley y en este caso los decretos legislativos que ha expedido el Gobierno Nacional en virtud del estado de emergencia. Los elementos de la conciliación son, como ya lo dije, la existencia de un conflicto. ¿Cuál es mi conflicto? ¿Por qué estoy planteando una conciliación? ¿Qué quiero conciliar con la otra parte? En este momento tengo un conflicto porque yo tengo un contrato que me obliga a pagar un canon de arrendamiento y no tengo los medios necesarios o no tengo cómo pagar el canon de los meses de marzo, abril y lo que va de mayo, que es desde que el Gobierno Nacional decretó la emergencia sanitaria el mes de mayo, a través de un decreto legislativo que se fue firmado por todos los ministros. Entonces, yo tengo ese conflicto que en este momento no tengo los elementos o no tengo la capacidad económica para pagar el canon, que es la principal obligación que se desprende de un contrato de arrendamiento. Como consecuencia de la imposibilidad de pagar el canon de arrendamiento, quiero hacer la entrega material y real de ese inmueble. Entonces, entro en esa negociación con el arrendador. Ese es mi conflicto en este momento. La capacidad de las partes que sea arrendador y arrendatario y que sean plenamente capaces de conformidad con la ley, etcétera, etcétera. Intervención del conciliador. Ahí entra lo que veníamos hablando del conciliador, que tiene ese rol, esa capacidad, ese nivel de persuasión en las personas para lograr que si bien hay una negociación previa entre las partes y no se ponen de acuerdo, pueda el conciliador entrar con una fórmula de arreglo, con un distanciamiento de las partes, con un diálogo con las partes para lograr solucionar el conflicto. Intervención de las partes es vital. La conciliación la hacen las partes, no la hace el conciliador. El acuerdo resulta de la voluntad de cada parte. Hay que explicar que en estos mecanismos alternos de solución de conflictos como es la conciliación, hay unos puntos, unos inamovibles que deben ser revisados por las partes para lograr un acuerdo. Porque si simplemente se viene a una audiencia de conciliación con la misma posición o la misma óptica, la conciliación no va a tener el efecto deseado y va a ser llamada a fracasar. Hay que entender que estamos en una situación de emergencia, que estamos en una situación de anormalidad total, que hay unas variables que están afectando una relación contractual en virtud de un contrato de arrendamiento comercial y lo que se pretende es que las partes puedan solucionar ese conflicto. Si bien había unas cláusulas rígidas en el contrato, como un valor del canon, como un objeto del contrato, como una cláusula penal, como unos intereses que se iban a cobrar por la actividad que se iba a desarrollar ahí en ese contrato, que era el entregar un bien inmueble para un arrendamiento comercial, situaciones externas, ajenas al contrato, están generando en este momento la imposibilidad de cumplir por una de las partes las obligaciones pactadas en el contrato. Entonces, tiene que entenderse por las dos partes, porque si las dos partes mantienen sus posiciones radicales, no va a ser posible una negociación, que es lo principal en una conciliación. Como consecuencia de eso, tiene que haber una manifestación de las partes para conciliar. Es decir, si bien tengo entendido el conflicto que plantea el arrendatario, como arrendador voy a plantear una propuesta y la voy a manifestar que tengo ánimo para conciliar. Una vez se producen esos elementos, la conciliación va a tener el éxito que todos esperan cuando una persona es citada a una audiencia de conciliación y un conciliador asume ese rol. La efectividad del acuerdo logrado tiene unos efectos de ley que vamos a ver más adelante. Presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.
El procedimiento para acceder a una conciliación es la presentación de la solicitud. Les van a colocar a su disposición un formato de solicitud de conciliación que recoge esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Barranquilla dentro de su plan Reactiva para que se pueda acceder a este servicio. Ninguna persona puede, o ningún centro de conciliación o ningún operador de justicia puede iniciar el trámite de una conciliación si no hay la presentación de una solicitud. La solicitud tiene unos elementos como nombre de la parte convocante, nombre de la parte convocada, sus datos de contacto, cuáles son los hechos que se pretenden, la narración de los hechos, cuáles son las pretensiones que se pretenden conciliar y cuál es la cuantía que se está negociando en este momento. Para este servicio en particular que plantea la Cámara de Comercio, va a ser el canon de arrendamiento que de los meses de marzo, abril y mayo, individualizado, y va a tener una cuantía mínima, una cuantía máxima para acceder a este servicio para que pueda prestarse el servicio de conciliación. Va a haber una designación de un conciliador, que es la persona que hemos venido hablando, va a asumir el rol de ayudar a las partes a lograr el acuerdo. Se califica el asunto si es conciliable o no, se cita a las partes, se enviará por correo electrónico una citación al correo que se suministra en la solicitud de conciliación, el cual es el modo en que el conciliador pone en conocimiento de las partes que se ha iniciado un trámite de conciliación y va a ser de manera virtual porque no se va a realizar ningún tipo de citación por un medio físico. Es decir, al correo electrónico de la persona, si es jurídica de notificación judicial o comerciante persona natural inscrita en el registro mercantil, es a la que se le enviará esta citación a las partes. La audiencia de conciliación, que ya es el desarrollo de este proceso, de este trámite, que por la situación actual de pandemia y por el decreto 491 que dictó el Gobierno Nacional, para los centros de conciliación se va a desarrollar de manera virtual bajo una plataforma igual que esta o cualquier otra plataforma que se utilice para tal fin. Luego, si hay un acuerdo conciliatorio, se levanta un acta de conciliación por el conciliador. Esa acta de conciliación debe registrarse en un centro de conciliación para que tenga los efectos de ley o ordenarse el archivo de la constancia respectiva. Los efectos del acta de conciliación. Cuando un arrendador y un arrendatario se sientan en una mesa de negociación a través de una conciliación y logran establecer unas cláusulas para el acuerdo conciliatorio, esas cláusulas tienen unas condiciones que una vez que el acta se registra en un centro de conciliación y la suscribe el conciliador que le da la fe que la ley le califica para tal asunto, el acta presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un incumplimiento de lo pactado en esa acta, se puede hacer exigible por la vía judicial a través de un proceso de ejecución. Y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que lo que se acuerde en esa acta de conciliación no se puede volver a discutir ni en una instancia judicial o administrativa cuando verse sobre esos mismos hechos. Entonces, los efectos de un acta de conciliación son los mismos de una sentencia de un juez de la República. Ahí la importancia de este mecanismo alterno de solución de conflictos, que garantiza que lo que se acuerde en un acta de conciliación se puede hacer exigible por la vía judicial y no hay necesidad de volver a discutirlo judicial o administrativamente, en forma administrativa, porque ha hecho tránsito a cosa juzgada sobre lo que se ha acordado en esa acta de conciliación. Entonces, hecho ese recorrido por este mecanismo alterno de conciliación, en su definición, en sus elementos, en su procedimiento y en los efectos del acta de conciliación, vamos a entrar a analizar muy brevemente qué ha dicho el Gobierno Nacional en este estado de emergencia sobre los contratos de arrendamiento. El Gobierno Nacional, en virtud del estado de emergencia económica y social, puede expedir decretos con fuerza de ley, es decir, suple la voluntad del Congreso de la República en la expedición de leyes y puede dictar leyes a través de decretos que tienen los mismos efectos de un acto emanado por el Congreso de la República. Entonces, el Gobierno Nacional, el 15 de abril, expide un decreto legislativo que es el 579 del 2020. Ese decreto 579 de 2020 tiene dos aspectos: medidas transitorias en materia de propiedad horizontal, que no es el objeto de este taller, y medidas transitorias en materia
de arrendamientos, que sí es el objeto de este taller, pero solamente en materia comercial. Entonces, desde el 15 de abril hasta el 30 de junio de este año, como medida transitoria en virtud del estado de emergencia económica y social decretado por el gobierno, están suspendidos todos los desalojos que se presenten en virtud de un contrato de arrendamiento. Es decir, ninguna persona natural puede expulsar o pedir la restitución, o no se puede iniciar ninguna orden de ejecución que tenga como objetivo principal la restitución de un inmueble. Esto quiere decir que si en una conciliación o en una negociación que debe respetar el ámbito de la ley se acuerda la entrega real y material de un inmueble, tiene que ser posterior al 30 de junio de este año, del año 2020, para que respete lo que el gobierno nacional ha planteado como suspensión de los desalojos entre el 15 de abril y el 30 de junio. Si cualquier persona no ha pagado el canon de arrendamiento, no ha podido cumplir las obligaciones del contrato de arrendamiento, sea de vivienda urbana o sea de contrato de arrendamiento comercial, están prohibidos por ley los desalojos desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. Reajuste anual del canon de arrendamiento. Desde el 15 de abril hasta el 30 de junio no se podrá realizar el incremento del canon que se hubiera pactado para aplicarse en este periodo. Luego del 30 de junio, el reajuste correspondiente para los canones faltantes se completará con el periodo anual y adicionalmente el arrendatario deberá pagar durante los meses restantes el periodo anual de los canones que no fueron aplicados entre el 15 de abril y el 30 de junio. Si un contrato de arrendamiento dice que para la fecha entre el 15 de abril y el 30 de junio tenía reajuste del canon de arrendamiento, es decir, que subirá el 15 de mayo, subirá el 30 de abril, o subirá, eso se aplaza hasta después del 30 de junio. No se puede realizar ningún incremento anual del canon de arrendamiento entre el 15 de abril y el 30 de junio. Es decir, que si ustedes tienen en este momento una relación contractual en virtud de un contrato de arrendamiento comercial o de vivienda urbana también, y el arrendador les está pidiendo, porque en virtud del contrato está pactado que para estas fechas, entre el 15 de abril y el 30 de junio, se acuerde el incremento del canon de arrendamiento, eso no se puede realizar porque la ley, el decreto 579 del 2020, lo aplazó hasta después del 30 de junio. Entonces, eso es una medida expedida por el gobierno nacional que busca mitigar que los arrendatarios se puedan ver afectados por el incremento del canon para este periodo específico. Estipulaciones especiales de los contratos. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque el gobierno nacional, a través del decreto 579 del 2020, buscó crear un mecanismo de arreglo directo entre las partes. Entonces, las estipulaciones del contrato que están planteadas en el contrato que ustedes suscribieron, que lleva la firma del arrendador y el arrendatario, y que de pronto fueron una notaría e hicieron la diligencia de reconocimiento notarial para que un notario dé fe pública de que las firmas son de la persona y que el contenido del documento es cierto. Estas estipulaciones contractuales pueden ser modificadas entre el periodo del 15 de abril y el 30 de junio por las partes sin necesidad de suscribir un nuevo contrato, sino que cualquier acuerdo que hagan entre las partes, que lo puedan intercambiar por correo electrónico, por ejemplo, o por otro mecanismo, o por otra cuestión, va a modificar las estipulaciones de ese contrato que fue suscrito anteriormente, pero solamente en ese plazo específico. No pueden estos acuerdos que se modifiquen las estipulaciones del contrato, es decir, pongo un ejemplo. Yo tenía un canon de arrendamiento para un local comercial de 2 millones de pesos. En virtud de este decreto y amparado en lo que él mismo dice, se puede modificar esa estipulación contractual y entre el arrendador y el arrendatario, como mínimo, porque lo pueden ampliar a más del periodo, como mínimo, entre el 15 de abril y el 30 de junio, podemos modificar que ya el canon no sea de 2 millones, sino, por ejemplo, de 800.000 pesos.
Y esa estipulación que se hace, que se modifica, que no necesita un otro sí al contrato de arrendamiento, sino que ese acuerdo de voluntades en virtud de esta norma modifica las estipulaciones contractuales planteadas en ese contrato. Es decir, mi canon ya no va a ser de 2 millones de pesos, sino que va a ser de 800,000 pesos entre el 15 de abril como periodo y como mínimo el 30 de junio como máximo para ese periodo específico. Las partes podrán, si quieren pactar un término mayor, pueden hacerlo. No se puede incluir penalidades, no se puede incluir intereses ni sanciones. Es decir, ese acuerdo simplemente es modificar las cláusulas, pero no hacerlas más gravosas. Ese es un arreglo directo que las personas están obligadas a hacer. Es decir, que si se genera un conflicto previo entre arrendador y arrendatario por el contrato de arrendamiento comercial, yo tengo necesariamente que acudir directamente al arrendador o si lo ha delegado en una administración, en una agencia inmobiliaria, tengo que acudir a ella para negociar directamente las estipulaciones del contrato. Solamente si no se logra un acuerdo directo, el arrendatario, entre arrendador y arrendatario, al arrendatario no le toca otra cosa sino pagar los cánones correspondientes al periodo mencionado, conforme a lo pactado en el contrato, a lo que podrán adicionarse intereses corrientes a una tasa equivalente, dice el decreto, al 50% del interés bancario corriente que determine la superintendencia financiera. El acuerdo al que se llegue, vuelvo y repito, es importante este tema, modifica las estipulaciones del contrato. Es decir, cuando las partes querían modificar una cláusula del contrato, era como más formalista, se debía elaborar un otro sí, suscribirlo las partes, firmarlo, etcétera, etcétera. Hay personas que lo llevaban a notaría para refrendarlo también. Ahora, cualquier intercambio de comunicación que implique una modificación y la aceptación del arrendador y del arrendatario va a modificar las estipulaciones contractuales, pero con un periodo específico. Yo repito esas fechas mucho a lo largo de esta presentación porque el decreto así lo establece entre el 15 de abril y el 30 de junio. Prórroga de los contratos. Los contratos de arrendamiento, el gobierno nacional buscando que las personas no se vean afectadas, esto más que todo para la vivienda urbana, porque y también aplica para los arrendamientos comerciales, pero muchas personas que tienen los contratos vigentes y terminan para la fecha, se verá aplazado la entrega o el contrato estará vigente hasta el 30 de junio del 2020. Durante este tiempo, el arrendatario está obligado a pagar los cánones correspondientes, lo anterior, salvo pacto en contrario, que las partes acuerden otra cosa. Pero lo que dice la norma, lo que dice es que los contratos de arrendamiento que terminen en este periodo no podrán, se prorrogarán automáticamente y se extenderán hasta el 30 de julio con la obligación del arrendatario de pagar el canon, salvo acuerdo en contrario de las partes. Si alguien suscribió un contrato y el mismo iba a iniciar en este periodo de la emergencia sanitaria, se aplaza también ese término para que inicie el contrato de arrendamiento hasta después del 30 de junio. Estas normas establecidas en el decreto 579 del 2020, lo que buscan es mitigar todo tipo de obligación por parte de los arrendatarios con los arrendadores. No significa que sea un contrato que privilegie al arrendatario y que afecte al arrendador. Lo que se busca es que ambas partes puedan lograr un acuerdo. Se entiende que el arrendador vive del canon de arrendamiento y que el arrendatario, usufructuando el bien que ha sido entregado, que ha sido entregado la tenencia, no la propiedad del mismo, para producir o explotar su actividad económica y recibir unos frutos y con esos frutos pagar el canon de arrendamiento y destinar el contrato a lo que el objeto mismo del contrato dice, busca blindar a esas personas en esta etapa de emergencia. Estas normas son transitorias. Una vez desaparezcan los efectos de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno y del estado de emergencia económica y social, desaparecen de la legislación colombiana y vuelve la ley que estaba vigente antes de que entrara este decreto de emergencia económica y social por parte del gobierno nacional. Estas medidas se aplican tanto
arrendamiento, que ya lo he dicho, arrendamiento de bienes inmuebles, de vivienda urbana y arrendamientos destinados al comercio, sea persona natural, micro y pequeña empresa o mediana empresa, o persona jurídica sin ánimo de lucro inscrita en el Ministerio del Interior, todo ello conforme a la definición legal de esas entidades. Es decir, no es una medida que solamente aplica el contrato de vivienda urbana o los contratos de arrendamiento comercial, que lo celebra una persona jurídica o que lo celebra, aplica a todo el mundo. Entonces, es bueno tener claro que en este momento hay una legislación de emergencia que se hace extensiva al contrato que yo tenga con mi arrendador. Entramos al servicio de conciliación gratuita que la Cámara de Comercio de Barranquilla, en virtud de su plan Reactiva, ha iniciado para ayudar a los comerciantes que tengan la calidad de arrendatario. Por iniciativa de la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio y del Centro de Conciliación de la misma entidad, se buscó una alianza con los diferentes operadores de justicia en materia de conciliación de la ciudad de Barranquilla para ofrecer un servicio conjunto. Sabemos que en este momento estamos en una situación de emergencia, que si se necesitan varios operadores para ayudar a los comerciantes inscritos en sus contratos de arrendamiento comercial, lo podamos realizar. Entonces, el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la misma institución, en alianza con el Centro Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, el Centro de Conciliación de la Corporación Lonja Propiedad Raíz de Barranquilla, el Centro de Conciliación Ana Bolívar de Consuegra de la Universidad Simón Bolívar, el Centro de Conciliación de la Corporación Universitaria Americana, pone a disposición este servicio para los comerciantes inscritos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla para buscar soluciones con sus arrendadores debido a la coyuntura de la pandemia COVID-19, que todos sabemos los efectos que ha tenido en la economía y básicamente en este sector del arrendamiento comercial, porque como ustedes saben, va a ser de las últimas actividades económicas que puedan salir del confinamiento, que puedan restablecerse a la vida económica del país, dado que su actividad, por tener contacto con las personas, tiene que cumplir unos protocolos rigurosos para garantizar el distanciamiento social y que se pueda garantizar el ejercicio de la actividad económica y no se afecte a las personas y evitar así la propagación del COVID-2019. Entonces, este sector comercial, llámese bares, llámese discotecas, llámese restaurantes, que tengan esas dificultades porque el gobierno nacional, a través de las indicaciones que da el Ministerio de Salud, debe garantizar que ese ejercicio de la actividad económica no vulnere la salud de los colombianos y se cumplan los protocolos, no le va a dar luz verde para que esas actividades económicas inicien nuevamente. Se manifiesta o se dice que iniciarán con un solo ejercicio hasta un 35% de la capacidad de aforo de los locales comerciales para que pueda cumplirse una actividad económica, por ejemplo, en un restaurante o en un local comercial que esté destinado, por ejemplo, a una peluquería o a una ferretería o a la venta de cualquier tipo de servicio, siempre y cuando se garanticen esos protocolos. Entonces, el nivel de ingresos no va a ser lo mismo porque no solamente se va a ver afectado por el número de personas que pueden acceder a estos establecimientos de comercio. Este servicio gratuito virtual aplica solamente a comerciantes que tengan la calidad de arrendatarios registrados en la Cámara de Comercio de Barranquilla y que se hayan visto afectados por la pandemia COVID-19 y que no hayan llegado a un acuerdo directo, como vimos en el decreto 579 de 2020, sobre las estipulaciones y condiciones del contrato de arrendamiento. Es un servicio gratuito para controversias surgidas con cánones de arrendamiento durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, cuyo canon mensual sea hasta 5 millones de pesos. Quiere decir que si mi canon de arrendamiento supera los 5 millones, no puedo acceder a este servicio gratuito y tendría que acudir a un centro de conciliación como el de la Cámara de Comercio de Barranquilla, para a través del servicio de conciliación solucionar mi conflicto con el arrendador. Pero si mi canon mensual es menor de 5 millones de pesos y estoy inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla, tengo la calidad de arrendatario y he agotado el arreglo directo con el arrendador o con la inmobiliaria, puedo solicitar este servicio.
Las audiencias se realizarán virtualmente y la recepción de solicitudes inicia desde esta semana hasta la próxima semana, finales el 15 de mayo de 2020. La solicitud es la herramienta que le ha sido suministrada por los organizadores del taller, donde se encuentra el formato de solicitud de conciliación, que ahorita lo vamos a visualizar. No aplica este servicio para inmobiliarias, aseguradoras ni afianzadoras. Y para acceder al servicio, como ya lo dije, es el formulario de solicitud de conciliación, diligenciado y anexar los documentos que considere, y debe ser remitido a los correos electrónicos naltamar@camaravac.org.co y aguancha@camaravac.org.co. Entonces, también tenemos asesoría de este servicio gratuito en los celulares 300-744-2191 y 350-283-4692 de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Y los correos, los mismos correos electrónicos que tenemos para la presentación de la solicitud de conciliación. Entonces, hasta ahí nuestra intervención para este servicio gratuito, esta iniciativa de la Cámara de Comercio de Barranquilla, dentro del plan Reactiva que la Cámara de Comercio de Barranquilla ha edificado para el arrendamiento comercial. Si los organizadores así lo tienen bien, entramos a visualizar el formato de solicitud de conciliación. ¿Lo estamos visualizando? Sí, doctor Juan Carlos, aquí está, Okay. Estamos viendo la pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, el formato identifica a los centros de conciliación, a los operadores de justicia que van a atender las conciliaciones gratuitas, y especificamos que es para arrendatarios comerciantes inscritos en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Barranquilla sobre controversias presentadas sobre canon de arrendamiento hasta 5 millones de pesos. La solicitud va dirigida a esos 5 centros de conciliación, la referencia, el asunto, la población objetiva, que se hayan visto afectados por la pandemia, no aplica para inmobiliarias aseguradoras, el trámite se hará por medios virtuales, y ahí empieza a colocar los datos de la parte convocante, que es la persona que solicita la conciliación, su identificación. Es importante aclarar que los datos, además de los nombres de las personas, sean naturales o jurídicas, es su correo electrónico y su número de celular o teléfono fijo para hacer las llamadas correspondientes. Sin esos datos es imposible que se pueda contactar a las personas que tengan la calidad de convocante o convocada. Luego aparecen los datos de la parte convocada, que es la persona a la cual vamos a citar a esta audiencia de conciliación, sea la persona natural o jurídica que tenga la calidad de arrendador, o sea la inmobiliaria, etcétera, etcétera, identificada con sus nombre, identificación, dirección, teléfono, número celular, correo electrónico. Vuelvo y repito, son los datos obligatorios que se suministran para la parte convocada, los más importantes, el correo electrónico y el número celular. Vamos a hacer una narrativa de los hechos, como que suscribió un contrato de arrendamiento comercial con la persona natural o persona jurídica X, venía con la relación comercial desarrollando de manera normal. En virtud de la pandemia me he visto afectado porque me ha tocado cerrar mi negocio temporalmente mientras estas medidas sanitarias se mantienen por el gobierno nacional.
y no he podido ejercer la actividad económica, por lo tanto no he podido cumplir con la cancelación del canon del mes de abril o del mes de marzo o del mes de mayo, etcétera, etcétera. Solicito a la parte convocada, ya sería el tema de las pretensiones, que una negociación, como falló la negociación directa con ella para el reajuste del canon, quiero que se me haga una rebaja del canon de arrendamiento en un 50%, un 30%, o que se me permita la entrega o la restitución del inmueble, o que no se me cobre los meses de abril y el mes de abril y el mes de mayo y junio, ese valor lo pueda pagar en 10 cuotas, lo que uno pretende conciliar con la otra parte. Eso es lo que se coloca en las pretensiones. Y en la cuantía de la pretensión para este caso, no es lo que debo yo de los varios cánones, sino cuánto es mi canon mensual. Si es mayor a 5 millones, no aplica para este servicio gratuito. Si es menor de 5 millones, sí aplica. Lo firmamos, colocamos nuestro nombre de identificación, lo firmamos, anexamos si queremos copia del contrato, que lo debemos tener escaneado. Todo esto se presenta en formato PDF. Lo presentamos a través de los correos. Si son personas jurídicas, tenemos que anexar los certificados de existencia y representación legal. Lo enviamos a los correos que están ahí planteados para que se pueda acceder a este servicio, y inicia el trámite interno por cualquiera de los operadores, porque una vez que llegue, nosotros vamos a enviar la solicitud a los centros de conciliación de la alianza. Es decir, que su caso lo pueda atender o la Cámara de Comercio de Barranquilla, o el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, o la Universidad Simón Bolívar, o la Universidad Corporación Americana, o la Lonja de Propiedad Raíz, que será la responsable del caso de conciliación y la que designará a su conciliador y la que registrará el acta o archivará la constancia en caso de no acuerdo. Esto es simplemente, el formato está en Word para que ustedes lo puedan diligenciar. Los organizadores creo que lo colocaron para su conocimiento. Entonces, damos así por finalizado mi intervención. No sé si hay algún tipo de preguntas sobre este servicio por parte de los asistentes a este taller. Entonces, estoy dispuesto a contestar las preguntas del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. En estos momentos tenemos una pregunta, nos las hace el señor Juan Felipe Gutiérrez. Dice, buenos días. En mi caso, ya se llegó a un acuerdo para la entrega anticipada del inmueble para el 30 de junio del presente año, sin cobro de penalidad y el pago de los cánones pendiente para el 15 de junio. 1. En mi caso, ¿es necesario firmar un otro sí o con las comunicaciones vía internet es suficiente? 2. Debido a que el decreto cubre hasta el 30 de junio, inclusive para mi contrato se calcula entre el primero y el último de cada mes. ¿Hay algún inconveniente? Bueno, en virtud del decreto 579, las estipulaciones que se hagan no necesariamente deben firmarse un otro sí. La norma dice que las estipulaciones que se acuerden hacen parte del contrato de arrendamiento. Entonces, no tendría necesidad de suscribir un otro sí. Si las partes quieren elaborar un otro sí y por lo menos a través de correos electrónicos enviárselo y aceptarlo, lo pueden hacer. Pero la norma del artículo 579 dice que las intercambios de comunicaciones o las modificaciones que se hagan a las estipulaciones que se hagan cambian las condiciones del contrato. Y en atención a la segunda pregunta, los términos son hasta el 30 de junio, independientemente de lo que digan las cláusulas contractuales. Es decir, están prohibidas por ley toda restitución o entrega de inmuebles, sino hasta el 30 de junio es que se pueden hacer. Y 30 de junio hasta las 12 de la noche. Entonces, cualquier estipulación que se establezca en ese sentido se tendrá por no escrita, porque hay una ley transitoria, que es el decreto 579, dice que están prohibidos los desalojos o entregas o restituciones de bienes inmuebles hasta el 30 de junio de este año. Claro que sí, muchas gracias, doctor Juan Carlos. Tenemos otra pregunta de la señora Mabel Ferrer. Dice, buenos días. En mi caso, mi negocio lo tengo en una parte de mi vivienda. Por ende, el contrato de arrendamiento es habitacional. ¿Tengo ese amparo en el decreto? Bueno,
Ahí hay que determinar si es un tipo, si bien no es del resorte de este taller, habría que determinar lo que se llama mixto, qué cantidad de la vivienda está destinada a la actividad comercial que se establece dentro de la vivienda y qué porcentaje se destina a lo comercial y qué porcentaje se destina a lo de la vivienda. Lo importante ahí es que este decreto, la norma dice que se hace extensivo a contratos de vivienda urbana, a contratos de arrendamiento comercial, no distinguió, es decir, que si nos limitamos a lo que dice el contrato, a todos los tipos de contratos, sea de vivienda urbana, arrendamiento comercial, aplica las condiciones transitorias que el gobierno formuló con el decreto 579 de 2020. Perfecto, doctor Juan Carlos, muchas gracias. Tenemos, la señora Mabel nos dice, de la vivienda del negocio ocupa la cuarta parte. Ok, bueno, todas las condiciones, había que leer muy bien el contrato, no es de este taller, pero lo que yo le digo a la persona que nos hace la pregunta es, el decreto no distinguió si es comercial o si es habitacional. Aplica para todos los contratos de arrendamiento. Por eso hay una especial normativa que dice que aplica a todo tipo de contratos de vivienda urbana o comercial. No importa en este momento si usted tenga una cuarta parte para destinación comercial y el otro para esta destinación habitacional. Es decir, las medidas transitorias del gobierno, como la imposibilidad de desalojos hasta el 30 de junio, aplica para la vivienda urbana o para la vivienda comercial o mixta. Eso el decreto fue muy claro en ese sentido. El señor Juan Felipe Gutiérrez nos indica, quiere decir que el acuerdo para la entrega del inmueble tiene que ser posterior al 30 de junio, es decir, a partir del 1 de julio. Como está redactado, el decreto expedido por el gobierno nacional dice que está prohibido todo tipo de desalojo o entrega del inmueble. Si bien hay algunas personas que han dicho que cuando la voluntad de las partes está para que se haga antes de esa fecha es permitido. Pero lo que ha planteado la norma es que están prohibidos la restitución o las órdenes de ejecución de restitución o las solicitudes de restitución del mismo hasta el 30 de junio. Pero si es un acuerdo de voluntades entre las partes, yo lo vería como que sí se puede porque prima la autonomía de la voluntad de las partes. Lo importante es que se deje por escrito, que tenga, si puede, unos testigos para ese sector, porque es la voluntad de ambas partes que se establezca. Pero si en este momento habría que verificar también el tema de la actividad del trasteo y de todos los elementos que están dentro del inmueble, porque entiendo que hay unas condiciones especiales que cada autoridad local determine. Entonces, si bien el decreto habla del 30 de junio, hay doctrinantes que dicen que cuando es un acuerdo de voluntades de ambas partes, para la entrega ya antes de esa fecha se podría permitir. Pero habría que analizar muy bien la norma porque habla de que no se puede, pero habla de órdenes de ejecución judiciales o solicitudes de restitución del inmueble. Entonces, en este momento, si es una orden de ejecución de un juez, no se podría. Si es una solicitud de restitución, tampoco. Pero cuando ya converge la voluntad de ambas partes, escoger una fecha diferente, anterior al 30 de junio, como están las dos partes de acuerdo, yo no le vería ningún inconveniente porque en mi concepto personal no se está vulnerando la disposición del artículo 579 del decreto 579 de 2020. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Tenemos otra pregunta. El señor Edward Pájaro nos pregunta, cuando es por aseguradora, ¿cuál es el proceder? Bueno, ya ahí tendrían, no sé si la pregunta está destinada para el servicio de conciliación. Si es para el servicio de conciliación, no aplica para una aseguradora. Las aseguradoras tienen que entrar a responder ya por lo que se haya acordado en la póliza. Tendría que haber unos elementos de discusión con ella misma, con el arrendador que hace y que se haga valer la póliza del contrato. Entonces, en este momento, esa pregunta
no la podríamos analizar desde el punto de vista, no sé si la está preguntando, si para el servicio de conciliación gratuita no aplica para aseguradoras, o si hay una aseguradora de por medio, debe hacerse la reclamación a la aseguradora para que ésta se pronuncie en virtud de lo acordado en la póliza de arrendamiento, que tenía como objeto garantizar el pago del canon de arrendamiento. Bueno, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por esta información tan útil para todos nuestros empresarios. A ellos les recordamos que es importante para la Cámara de Comercio saber que la información suministrada en este espacio ha sido clara y en caso de requerir soporte adicional estamos prestos a atenderlo. Para esto es necesario que nos envíen de vuelta el archivo de trabajo con sus nombres al correo electrónico que hemos consignado en el chat, lurrea@camaravac.org.co. Nos reinventamos para seguir apoyándolos en la evolución de sus negocios con el fin de seguir enriqueciendo nuestro portafolio de soluciones. Recuerde responder la pequeña encuesta que les hemos enviado. Para nosotros es muy valiosa su opinión y es la manera que tenemos de recibir su retroalimentación al tiempo que aprovechamos este espacio para tener a nuestro alcance información que nos sirve de insumo para compartirles el material de apoyo. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de conocimiento que la Cámara de Comercio ha dispuesto para ustedes, nuestros empresarios, que son nuestra razón de ser. Muchísimas gracias a todos por participar.